Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Bueno, voy a, voy a empezar a proyectar las diapositivas y arrancamos. ¿Me confirman si miran las diapositivas? No, señor. No, ¿No se miran señor, las no se diapositivas? ven. Ya, voy. Siempre suelo olvidarme de... Ahí ya, cierto. Sí, señor. Sí, Bueno. Bueno, entonces vamos a empezar. Pues primero que todo me presento. Mi nombre es Julio Alexander Argotti Álvarez. Pues soy el docente que los voy a acompañar este mes en esta asignatura de riesgos relacionados con las condiciones ambientales. La universidad nos ha programado las clases sincrónicas los días martes de 5 a 6. Entonces, pues nos veremos dentro de 15 días, que es 8 de abril, y en 15 días, que es 15 de abril, que creo que cae martes santo. Y bueno, ya quedarían prácticamente unos 10 días largos para que ustedes finalicen el curso y seguiríamos conectados por el foro. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Vamos a arrancar con una breve explicación más o menos de lo que consiste la asignatura. Vamos a mirar un brochazo muy fuerte de la unidad uno, de las lecturas que ustedes están realizando. Y al final vamos a abrir un espacio de orientaciones donde los quiero escuchar a ustedes, manifestar lo que ustedes quieran, desde lo que ustedes sientan, desde lo que ustedes piensen, desde las inquietudes que ustedes tengan. Y de mi parte también les voy a hacer unas sugerencias, lo que yo he visto desde la experiencia con la universidad, pues para que todos ustedes tengan éxito en el desarrollo de este espacio académico. Bueno, entonces, empezamos. Aspiro pues a hablar una media hora y la otra media hora la abrimos para que hagamos preguntas, sugerencias, inquietudes, para que me cuenten ustedes, ¿cierto?, cómo va su experiencia en la especialización. Entonces, vamos a empezar. Este mes, pues, como les decía al principio, nuestra asignatura es riesgos relacionados con las condiciones ambientales. Tenemos 3 unidades de aprendizaje. La primera unidad, que se relaciona con los agentes de riesgos laborales y de tipo físico, que hoy vamos a mirar un poquito sobre algunos conceptos sobre daños, accidentes derivados del trabajo, clasificación de agentes de riesgo y unos factores relevantes y etapas en el trabajo. La próxima semana miraremos agentes de riesgos laborales de tipo físico, químico y biológico. Y en 15 días miraremos algunas metodologías de trabajo en higiene industrial y finalizaremos con evaluación de actividades para higiene industrial. Entonces empezamos con esta unidad, esta tarde-noche, unidad que se refiere a los agentes de riesgo laborales de tipo físico. Estos agentes de riesgo laborales de tipo físico, o bueno, químico, biológico también, tienen que ver mucho con la actitud del trabajador, con la actitud del trabajador, con la función del trabajador, con lo que sucede con el trabajador en la empresa. Muchas veces pueden suceder accidentes dentro de la empresa o también enfermedades que con el tiempo, una acción repetitiva, pueden causar o deformar algo en la condición, digamos, de la integridad de la persona, del ser humano. Muchas veces estos elementos de higiene industrial tienen que ver con lo mental, tienen que ver con que el trabajador esté bien, con que el trabajador se sienta solidario con la comunidad donde trabaja, con que este trabajador sea autónomo, independiente, responsable de sus acciones dentro del marco de las acciones que debe desempeñar dentro de la empresa. Entonces, todo esto tiene que ver con lo físico, con lo mental y también con lo social, porque lo social
afecta muchas veces las condiciones de bienestar laboral del trabajador. Entonces, lo que busca esta asignatura es mirar algunos elementos de tipo físico, químico, biológico, pero también tangencialmente vamos a estar hablando de lo mental y lo social, porque sin lugar a dudas eso afecta el desempeño del trabajador y obviamente la integridad del trabajador, porque un trabajador que sufre un accidente o sufre una enfermedad que lo discapacita, que lo aleja de su trabajo y que lo vuelve, digamos, que lo disminuye en su integridad, pues es complicado. Entonces de eso es lo que vamos a hablar en esta asignatura. Propósitos de esta unidad 1, yo he resumido 3. Yo miré que en las lecturas ustedes tienen 3 lecturas, tienen 2 anexos y tienen 2 lecturas. Yo saqué estas 3 como objetivos que creo que están enmarcados dentro de lo que tienen los videos y lo que tienen las lecturas, que son, el primero, diferenciar las enfermedades profesionales de los accidentes laborales, comprendiendo sus causas, su impacto, mirar un poquito el marco normativo para una adecuada prevención y gestión en el entorno laboral. Un segundo que tiene que ver con identificar agentes contaminantes presentes en el ambiente laboral, su efecto en la salud de los trabajadores y estrategias para minimizar riesgos y prevenir enfermedades ocupacionales. Y el tercero, pues, explicar higiene industrial, las ramas, las funciones, mirando como la importancia de lo que es la prevención, el control, la mitigación de riesgos laborales dentro de una empresa. Bueno, sí, yo sé que ustedes son profesionales todos y algunos son inclusive salubristas o trabajan en el tema de salud. Estos objetivos de acá están demasiado ambiciosos para lo que vamos a ver en esta media hora o en esta hora. Realmente vamos a mirar es un brochazo muy general por unos conceptos muy amplios. Seguramente que ustedes van a quedar con inquietudes. Entonces, si hay alguna inquietud, finalizando la sesión de hoy, nos la hacen saber. Y entre todos la resolvemos, porque a pesar de que yo he estudiado un poquito, pero aquí hay gente más experta que yo en algunos temas. Entonces, entre todos podemos resolver los interrogantes. Si en el curso de la semana surgen inquietudes, pues utilizamos el foro de dudas y con gusto ahí las vamos resolviendo entre todos. Entonces vamos a empezar. Para empezar, voy a empezar con el contexto desde la normatividad colombiana. Miren que en esta unidad 1, la universidad nos ha colocado 2 anexos. Un anexo que habla de la normatividad colombiana y un anexo que habla de la normatividad española. ¿Por qué la universidad nos coloca la normatividad española? Porque pues, si bien es cierto, este tema de salud ocupacional nace en Europa desde hace más de 80 años, España, pues, como habla español, como hispanoparlante, es de los países que viene a la vanguardia hace más de 60 años. Entonces, la normativa de ellos, de una u otra manera, ha llegado acá a Latinoamérica y ha llegado a Colombia. Pero Colombia, pues, también tiene una normatividad propia. Entonces, yo sugeriría, si ustedes gustan, revisar la normativa española, pero como beneficio de inventario. Realmente a nosotros nos interesa la normatividad colombiana. Entonces, hablarte de la normatividad colombiana es hablarte, por ejemplo, del año 1991, de nuestra nueva Constitución Política de Colombia. Yo aquí les he traído el artículo 79, que dice que el Estado y las organizaciones tienen el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente. Y cuando se refiere a integridad del ambiente, también se refiere a los seres vivos, a las personas, a los animales y todos los que lo integran como tal. Corresponde a todas las personas participar de su defensa. O sea, estamos hablando de la integridad del ambiente y de la integridad de la vida. Otro elemento importante es hablar de la sentencia 622 del 2016, donde existe un reconocimiento de la naturaleza, de la vida, como sujeto de derechos, impulsando un respeto con una relación de respeto y las obligaciones. ¿Por qué menciono eso? Porque la mayoría de tutelas y demandas que se han suscitado en los últimos 20 años a causa de accidentes en las empresas, pues uno de los elementos que se agarran es de esto. Primero, de la Constitución, de que como colombianos
nosotros debemos ser respetados en el tema de la vida misma y de nuestra integridad. Y debemos cuidar el entorno, el ambiente. Entonces ahí tiene que ver mucho con el tema de contaminación. Por otro lado, aquí les he traído 3 leyes y un decreto que a mí me parece importante para ustedes como salubristas. El primero, que es la Ley 99 de 1993, donde nace el Sistema Nacional Ambiental. ¿Por qué menciono eso? Porque el Sistema Nacional Ambiental es la raíz de todo lo que estamos hablando, por un lado en la problemática ambiental y por otro lado en el tema ocupacional y salubrista. Por otro lado está la Ley 160 del 94, que tiene que ver con la gestión integral de residuos sólidos. ¿Por qué hablamos acá de residuos sólidos? Porque los residuos sólidos pues causan contaminación y la contaminación de una otra o otra medida se relaciona con los accidentes, con las enfermedades y con la integridad de los trabajadores también en una empresa. Por otro lado está el tema de la Ley 1333 del 2009, que es la gestión integral del recurso hídrico, que de una u otra manera se relaciona también con lo que hacemos en la empresa. Y finalmente el decreto 1713 del 2002, la resolución 1506 del 2002, que se refiere a calidad de aire. Si bien es cierto, en el mundo hace más de 30 años se viene hablando de la calidad de aire, pues acá en Colombia llevamos 23 años con el tema de calidad de aire, con espacios seguros, con el tema del material particulado en ambientes cerrados y en ambientes abiertos. Entonces, pues ahí en sus lecturas hay una norma que es un poquito más vieja, habla de los años 70. Yo les he traído estas. Y resalto de las lecturas que estuve revisando el decreto 1443 del 2014, que tiene que ver con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la norma que creo que yo es el documento más importante para nosotros como especialistas salubristas en el trabajo. Acá contempla todo el tema de riesgos laborales, condiciones ambientales, lugar de trabajo, de acuerdo a la disciplina. Cada disciplina tiene un componente ahí importante para leerse. Este decreto es importante descargarlo, tenerlo, revisarlo y siempre revisarlo porque cada que sucede algún accidente en el trabajo debemos ir a él a revisar qué nos dice. Esta guía técnica colombiana 45, que viene de este decreto, digamos, es como una implementación del decreto. Esta guía colombiana 45 es la que implementa este decreto. Esta guía nos habla de los peligros, de la valoración, de los riesgos de seguridad y salud ocupacional. Esta guía nos nos da elementos para el diagnóstico en las condiciones del trabajo, para hacer diagnósticos, para hacer panorama de factores de riesgo. Esta guía además nos propicia unas directrices claves para identificar los peligros y valorar riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que como salubristas es básico este decreto 1443 del 2014 y esta guía técnica 45, que es la implementación de este decreto. Bueno, tomando de este decreto y de esta guía, vamos a hablar algunos elementos a continuación. Entonces, desde esa guía y desde ese decreto les vamos a hablar sobre los daños derivados del trabajo. Entonces, se entienden como daños derivados del trabajo las lesiones, enfermedades o patologías sufridas con motivo de un trabajo. El concepto legal de los daños resultantes del trabajo responde a unos principios. O sea, esto tiene que ver mucho con la moralidad, ¿no? Con lo moral, con el juicio moral social o con el juicio moral de la organización y de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando sucede un accidente, lo que generalmente uno, digamos, acude a mirar quién fue el culpable o quién es el responsable, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad contractual? Si el caso fue fortuito, si el riesgo de lo que sucedió es de tipo social o si la organización misma puede ser sujeta a eso. Un tema de riesgo de autoridad, de quién toma las decisiones en la empresa, porque finalmente cuando hay accidentes o suceden eventos en la empresa, pues el que más sufre es el representante legal. El principio de responsabilidad objetiva o de riesgo profesional. Pues generalmente, como lo decía acá,
aparece el tema moral, el tema de la culpa, ¿no? El tema de la responsabilidad, el tema de que si el empleado estaba haciendo una actividad dentro de sus funciones o estaba alejado de sus funciones haciendo otra actividad y si esa actividad le cubre o no. Entonces eso es todo lo que hay que entrar a revisar dentro de la normatividad. Y finalmente, pues quien ejerce la autoridad dentro de la organización y los responsables porque tienen que tomarse decisiones rápidas porque lo que está en juego muchas veces es la vida de las personas. Acá hablar de que hay dos tipos de daños, unos que son accidentes y otros que son enfermedades. Los accidentes de trabajo pues ocurren como un hecho súbito, inesperado, son causados por condiciones inseguras en el trabajo. El accidente de trabajo puede ser según su origen, según sus consecuencias para el trabajador o según las pérdidas que ocasione el accidente. Por ejemplo, hablar desde una leve caída hasta una electrocución o una pérdida de un miembro, como un dedo, un brazo. No impedirá la calificación del accidente del trabajo la imprudencia profesional o la concurrencia de culpabilidad. O sea, ¿por qué hablamos acá de este tema de la calificación del accidente? Porque el desconocimiento de la norma o el desconocimiento de las funciones de un trabajador no llevan también a o conllevan a la responsabilidad, ¿no? Porque a los trabajadores nosotros debemos formarlos, capacitarlos, sensibilizarlos frente al uso de los elementos de protección personal, frente a las botas, los guantes, los cascos, los lentes, los tapabocas, frente a que en la organización debe estar muy bien señalizada, ¿cierto? Las zonas de evacuación, ustedes entienden todo eso de lo cual estamos hablando acá. No recibirán la calificación de accidente de trabajo los que ocasionen por la ejecución de actividades diferentes a las que fue contratado el trabajador. Le coloco un ejemplo. Si usted es una secretaria, haciendo una suposición, usted es una secretaria y resulta de que el bombillo se dañó, se quemó y usted, pues a oscuras no puede trabajar. Entonces usted trae una escalera, se pone a colocar el bombillo y se cae, como muestra la imagen acá, y sufre un accidente, pero esa no era función específica de la secretaria. Entonces, cuando vamos a riesgos laborales, seguramente la aseguradora no nos lo va a pagar, por cuanto la función que estaba desempeñando acá la secretaria no estaba dentro de sus funciones. O sea, para eso supuestamente debe haber personal, qué sé yo, auxiliar, personal de servicios generales que haga esa tarea. No estoy colocando un ejemplo muy burdo, pero eso es lo que suele suceder en Colombia, ¿no? Muchas veces a los empleados debemos hacer de todo. O sea, nos emplean para algunas funciones y es curioso porque en las funciones del manual de funciones dice y demás funciones. Y ese demás funciones puede ser otras cosas. Y ese es uno de los problemas que existe acá en salud ocupacional. Hablar de enfermedades profesionales, pues es hablar de que son alteraciones de la salud de trabajadores como consecuencia de la exposición de un determinado contaminante o de una tarea repetitiva o de un trabajo que se desarrolla dentro de la actividad laboral. Suele tener una acción a largo plazo y de instauración lenta, gradual y previsible. Eso se genera durante años de trabajo. Cuando vuelvo a tocar el tema de las secretarias, ¿no? Con el tema del túnel carpiano, con el tema de las posiciones, ¿no? En el puesto de trabajo, con el tema de la espalda, con el tema de los ruidos muchas veces, con el tema de los químicos. Factores que hacen responsable a la aparición de una enfermedad laboral son esos, ¿no? La concentración de la gente, el tiempo de exposición, la presencia de varios agentes contaminantes, las características individuales y todo lo relativo a la salud. Bueno, aquí hay unas imagencitas que me parece importante mirarlas a pesar de que son monachitos, pero ahí nos muestran como accidentes, como enfermedades laborales que suelen suceder, ¿no? El tema cardiovascular, por ejemplo. Le coloco un ejemplo. Hace unos años hacíamos un estudio en Villavicencio con taxistas y los taxistas o los conductores de vehículos, no solo el taxista, el conductor de vehículo que trabaja moviendo vehículos, tienden a comer bastante y su posición pues siempre es la misma y generan enfermedades cardiovasculares, ¿no? Con el tema de los triglicéridos y todo eso. La hipoacústica con las personas que trabajan en la vía
o con los contratistas que trabajan arreglando las vías, reparando vías con el ruido de los vehículos, o si la empresa está al lado de una fábrica donde se produce sonidos por el funcionamiento de su maquinaria. La fatiga crónica, la fatiga visual, ¿no? Los que trabajamos frente a los computadores todo el día. El tema de dolor de espalda por las posiciones, ¿no? Malas posiciones o malos ejercicios al levantar un peso. El estrés y depresión, que es algo muy de los, yo pensaría que de los 400 años, ¿no? Porque eso no es de los últimos años. Lo que pasa es que la pandemia vivida por COVID nos volvió conscientes frente al tema de la depresión y las enfermedades mentales, ¿no? Pero esto no es nuevo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, en el foro de dudas, yo les compartí un video que es Tiempos Modernos. Es un video de Charlie Chaplin hecho en 1804, hace más de 120 años, y donde nos muestra todas estas enfermedades laborales. Quisiera que lo miren. El video es muy largo, dura como hora y media, es una película realmente en cine mudo, pero basta con que mire los primeros 17 minutos. En los primeros 17 minutos tú vas a comprender todo este tema de las enfermedades laborales más comunes que se estaban hablando en el año 1804, ya han pasado 120 años y son las mismas enfermedades que tenemos nosotros. El tema de la obesidad, el tema gastrointestinal, el tema de contacto por la piel, ¿cierto? Del virus, etcétera, ¿no? Bueno, estamos hablando también acá de una clasificación de agentes higiénicos. De eso lo vamos a ver la próxima semana en detalle y tiene que ver con esto, con los agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos que inciden en la integridad de una persona. Los agentes físicos pues son causantes de daño que no es un componente material, es de energía de las diversas formas. Por ejemplo, presión, energía mecánica, calor, energía radiante, lo que mencionábamos hace un momento, el tema de lo termohidrométrico, por ejemplo, los trabajadores que les toca trabajar en furgones, ¿no? Los furgones, tengo por ahí un familiar que trabaja en un furgón de helados, ese furgón es una nevera realmente, entonces entrar y salir, es entrar y salir a un cuarto que está a menos 10 grados bajo cero, a menos 10 grados y salir a una temperatura de 30 grados, que es donde él vive, pues solo enferma, finalmente le causa enfermedades a futuro, ¿no? El tema de ruido, lo que hablábamos hace un momento, vivir cerca de un aeropuerto o vivir cerca de una fábrica o los trabajadores que les toca lidiar con ruidos por la maquinaria, ¿no? Las vibraciones, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, por ejemplo, los trabajadores agropecuarios que trabajan expuestos en más de 10, 12 horas al día al sol, o los pescadores, ¿no? En la costa pacífica colombiana que se van todo el día a pescar y el mar se funciona como espejo y con todos esos rayos solar que reciben, pues a futuro pueden tener un cáncer de piel o enfermedades graves en la piel, ¿no? Agentes químicos debido a la composición y estado material pueden afectar negativamente al trabajador. Por ejemplo, hablar de líquidos, gases, vapores, polvo, fibras, humo, niebla, ¿no? Los trabajadores están expuestos a esto, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que está trabajando dentro de un túnel, dentro de los túneles que quedan en las vías 4G, todo el material particulado que se almacena en la parte interna del túnel es pesado, eso tiene mucho metano. O los trabajadores en las fábricas, por eso es que hay que utilizar pues los elementos de protección, líquidos, químicos, etcétera, ¿no? Tiene que ver con todo este tema de las fibras. No sé si recuerdan ustedes un caso de los años 80 de una fábrica de frenos de asbesto de motocicletas y de carros, y las que fabricaban eso eran mujeres en Bogotá y Boyacá, y ellas con el tiempo adquirieron un cáncer por el tema de esas fibras, cáncer en la piel, por el contacto con esas fibras, con el asbesto. Eso es un tema bien complicado, ¿no? Eso tiene que ver con lo químico. Agentes biológicos, pues que tienen origen vegetal, animal, microorganismos, que pueden producir efectos nocivos en la salud. Por ejemplo, pues en la pandemia todos vivimos experimentalmente lo que es el tema de un virus, ¿no? El tema de las bacterias, de los endoparásitos, de los hongos, de los protizoides. Por eso hablábamos de unas leyes al principio ambientales que tienen que ver con todo este tema de lo biológico.
Generalmente en las metodologías de trabajo de higiene industrial son 4 elementos importantes que tienen que ver con la anticipación o el reconocimiento del panorama de riesgos, de reconocer en la función, en la misión, en la visión de la empresa dentro de la organización qué es lo que se está haciendo y a qué se someten los trabajadores nuestros. Entonces ahí uno se puede anticipar reconociendo los posibles accidentes y las posibles enfermedades que pueden ser sometidos los trabajadores. Entonces, en torno a eso, pues hay que hacer una evaluación y hay que generar elementos de protección, campañas de formación, de sensibilización desde la salud ocupacional y obviamente ejercer un control. Todo este tema de higiene industrial se dice que no es una ciencia o que no es una técnica, pero es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que lo que busca es eso, es salvaguardar la integridad de los seres vivos, de las personas y de los trabajadores. Bueno, aquí yo coloqué una imagen que me parece bastante interesante, porque desde la señora que está en el hogar, en la cocina, se ve sometida a todo eso, ¿no? Todos nosotros que nos gusta meternos a la cocina, nosotros jugamos con química, con calor, ¿cierto? Con la estufa, con el microondas, con el air fryer, con los alimentos, o sea, hacemos química con la alimentación. Podemos sufrir una enfermedad con esos químicos que estemos manipulando. Muchas veces nosotros en el mismo hogar, en la misma casa, no utilizamos elementos de protección o los utilizamos mal, ¿cierto? Mire, por allá atrás hay una adolescente metiendo un destornillador en el tomacorriente, por ejemplo, ¿no? Los niños pequeñitos en la casa. Bueno, en la parte más central de la imagen ya se mira una oficina, ¿no? Una oficina con una secretaria o una ingeniera o una trabajadora que está frente a su computador con todo ese cableado ahí, mire, enredado, con ese trabajador que está llevando allá un vaso de leche con una empanadita que de pronto al pisar esos cables se puede caer, ¿no? Aquí exageradamente hasta otra empleada está echándole agua a una mata muy bonita que parece una lengua de buey al lado del computador, ¿no? Pues es una imagen bastante exagerada, pero eso es lo que sucede acá en Colombia. Yo lo digo por los lugares donde yo he estado. Los colombianos somos muy tranquilos en el trabajo. Por otro lado está el tema de la motivación. Yo acá lo he mencionado como factores relevantes que pueden ser intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos, o sea, son internos, y extrínsecos son externos. Hablemos de lo externo, que es más fácil. Externo, por ejemplo, estamos hablando de motivación, ¿no? El tema de deseo de conseguir una recompensa, ¿no? De mejorar el salario que tenemos o de conseguir las metas que nos ha establecido la organización, de conseguir una promoción en el trabajo, de que me asciendan, de ser reconocido, de que me feliciten, de evitar que me reprueben, ¿no? Todo esto pues genera una motivación pues bastante buena en el trabajo, ¿no? En el trabajador, ¿no? Tiene que ver con la concentración del trabajador, tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con los valores y los agentes que tienen que ver con el empleado. Intrínseco se refiere a la parte interna del empleado, ¿no? Nace del corazón de la persona, nace de la superación personal, de que tú estés estudiando, te estés preparando, de que no necesites hacer un estudio formal, ¿no? Tú puedes de manera autónoma, independiente, estudiar y formarte y cualificarte cada vez más, de ganas de crecer y aprender, y todo ese aprendizaje pues está motivando tu cerebro y una satisfacción de las cosas bien hechas, pero no solo es eso. Aquí hay algo que no está en esta diapositiva y que yo lo quisiera mencionar, que tiene que ver con las dimensiones del ser humano. Los seres humanos no solo somos trabajo, no solo somos cerebro, o sea, también somos emocionales, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos un papá, una mamá, un esposo, una esposa, alguien que nos espera en la casa, y es muy difícil desconectar la familia, nuestras emociones, nuestros sentimientos del trabajo. O sea, si uno está con dificultades en el hogar, todo eso afecta. Y todo eso afecta en la motivación. Si tienes un jefe que no es muy motivante también, ¿no? Que es lo que generalmente sucede en Colombia, que a nadie le enseñan a ser jefe lastimosamente y los jefes que llegan de abajo muchas veces llegan a jefes y por el ego cambian y desmotivan a sus empleados con sus acciones, con sus palabras, con todo tipo de cosas. Entonces, el tema de la higiene ocupacional, de la salud ocupacional, tiene que ver con eso también.
En las etapas de trabajo, pues como salubrista hay tres importantes que son, como lo decíamos hace un momento, el tema de la identificación de los riesgos, hacer un panorama de riesgos, el tema de hacer una evaluación de esos riesgos, esas evaluaciones hay que hacerlas con un equipo de trabajo especializado, y frente a esa evaluación de esos riesgos hay que hacer un programa de prevención y control de riesgos. Ese programa de prevención y control de riesgos no solamente es para cuidar al trabajador, también es para cuidar a la empresa, porque si un trabajador se nos muere, una demanda de este trabajador puede llevar a cerrar una empresa, puede llevar a la quiebra a la empresa, puede llevar a la quiebra y a la cárcel al representante legal. Entonces, finalmente, los salubristas somos mano derecha de los representantes legales de la empresa, del consejo directivo de la empresa o del ente que toma las decisiones, porque nosotros le estamos cuidando la integridad no solamente de la vida de los trabajadores, sino también de la misma empresa. Entonces, tiene que ver con factores medioambientales, tiene que ver con todo tipo de riesgos del medio y de la relación de las funciones del mismo trabajador dentro de la empresa. Bueno, yo aquí he generado algunas conclusiones antes de hablar con ustedes y son 5 he sacado acá. La primera, que la identificación y diferenciación de enfermedades profesionales y de accidentes laborales es esencial. Una cosa es que un trabajador se nos caiga de una escalera. Otra cosa es que nuestros trabajadores tengan, por ejemplo, túnel carpiano, o que tengan dolores de espalda frecuentes, dolores de, ¿cierto? O que tengan también, hoy en día el tema mental, el tema de la depresión se lo asume también como enfermedad laboral, entonces es complicado. Pero pues para llevarle una trazabilidad a esa enfermedad necesitamos los soportes, o sea, las citas médicas, la historia clínica de este trabajador donde se demuestre durante un periodo de tiempo que él ha venido sufriendo pues un deterioro mental, por ejemplo, para que eso sea una enfermedad laboral, ¿no? Eh, Todo esto es esencial para la prevención y aplicación adecuada de la normatividad en seguridad y salud ocupacional. Los agentes contaminantes en el ambiente de trabajo pueden generar enfermedades con efectos a corto, largo plazo, requiriendo estrategias de prevención y control en higiene industrial. Es por eso tan importante reconocer cuáles son los riesgos y por eso tener un buen panorama de riesgos en la organización. El higiene industrial es clave en la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos laborales, asegurando condiciones de trabajo seguras y saludables para todos los empleados. La legislación colombiana establece un marco normativo sólido para la gestión de riesgos ambientales y laborales en el trabajo, destacando la GTC 45, como lo decíamos al principio, como una herramienta fundamental. Finalmente, la prevención y control de riesgos requiere un enfoque integral, considerando factores extrínsecos e intrínsecos para reducir la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos en el entorno laboral. Bueno, yo quería darles ese brochazo porque sé que ustedes están empezando a hacer las lecturas. Antes de ir a las preguntas, yo les quiero recordar algo importante, que es lo siguiente. Para tener éxito en los cursos de la Universidad UniAsturias, es importante esos 5 pasos. El primer paso que tiene que ver con hacer un estudio de las unidades de aprendizaje, o sea, navegar. Antes de las unidades de aprendizaje está la bitácora de conocimiento. En esa bitácora hay unas 5 preguntitas, hay que contestarlas. Todas las evaluaciones de la universidad no tienen control de tiempo. Usted puede abrir la pregunta y puede revisar. Si no tiene claridad si va a contestar bien o mal, puede revisar documentos y contestar. Usted se puede ayudar. La idea es que conteste bien, que gane una buena nota, no que la pierda, no que la contesta la tonta tolondra, ¿cierto? Entonces, el primer paso es revisar esas unidades de aprendizaje, mirar las lecturas, mirar los videos. Yo estuve mirando en estos días los videos, esos videos son de algunos españoles que nos comparten información sobre todo este tema de salud ocupacional, que es muy clave y está soportado en las lecturas que ustedes tienen. Importante identificar el problema de estudio. Después de hacer las lecturas y los videos, hay un problema de estudio, un caso de estudio. Ese caso de estudio, ¿cuál es la idea? Que usted lo lea, lo revise y desde su percepción lo conteste.
lo contesta a un archivo de Word con normas APA y lo guarda en PDF y lo sube. Y yo pues inmediatamente se lo califico. Generalmente yo no le coloco notas menores a 4, yo le coloco buena nota. Lo importante es que usted lo haga. Eso sí, le hago una retroalimentación muy grande para que usted la lea y la tenga en cuenta para sus próximos trabajos o para el proceso de investigación, o más que para lo académico, para su vida laboral, porque las retroalimentaciones que yo se las hago desde la experiencia para que usted mejore como salubrista. Y obviamente hay que hacer las evaluaciones que están al finalizar cada unidad. Por otra parte está el foro académico. Ese foro al principio tiene mucha información. Esa información es importante. Recuerde que tenemos prácticamente 7 días para cada unidad. Esta unidad empieza el 1 y acaba el 7. La siguiente unidad va del 8 al 14. La siguiente unidad va del 14 al 21 y te quedan unos días que son como 7 días exactamente para hacer la evaluación final y el proyecto final. Hay un proyecto final que hay que realizar. No se compliquen, la idea es que después de haber visto los videos, de haber realizado las lecturas, miren esa evaluación final, miren el proyecto final de aplicación y hágalo desde su perspectiva con el corazón en la mano. Acá menos es más, digo yo. O sea, no necesitas llenarme 30, 40 hojas. Con 2 o 3 hojas donde tú sintetices cómo lo puedes resolver el problema que tú planteas, está. Yo le coloco su valoración y su retroalimentación. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que cada unidad van 7 días, como le decía, 7 días, 7 días, 7 días. Conclusión, estas asignaturas son de 28 días. Mi sugerencia, no dejen pasar el 28. Recuerden que el 28 automáticamente desde España nos bloquean las plataformas. Yo hasta el mismo 28, 29 estoy calificando. Imagínense que esta mañana todavía estaba calificando trabajos que estudiantes me estaban enviando ayer, 31. Aunque están fuera de fecha, yo ya no debía calificarlo. La universidad dice que yo debo calificarlos con 0 por haber sido entregados fuera de tiempo, pero la verdad yo no tengo corazón para eso. Yo se los califico bien, pero no hagamos eso. La idea no es llegar hasta el final, la idea es máximo hasta el 28 cumplir. Yo sé que algunos de ustedes trabajan, que les queda bien difícil, los comprendo porque yo también trabajo y me queda muy complicado, pero sáquese su tiempito el fin de semana o cuando puedan, hagan los trabajos y súbalos. Pero la idea es que los suban, que no se queden sin subir sus trabajos, que yo con mucho gusto los leo y se los califico. Eso es lo que les quería contar. Antes de irme, yo voy a dejar de compartir un momentito estas diapositivas para mirarlos, para mirarlas a ustedes, para saber quiénes son mis estudiantes, para conocerlos, para reconocerlos. Y obviamente para que me pregunten todo lo que ustedes quieran. Si yo puedo contestarlo, lo contesto. Si no, ustedes me ayudan porque yo sé que ustedes son profesionales muy interesantes. Los quiero escuchar. Quisiera que me cuenten qué hacen ustedes, a qué se dedican, cómo les ha ido, cómo se sienten en esta asignatura. Yo sé que hoy es 1 de marzo y ni siquiera han hecho las lecturas, no se preocupen. Tienen toda esta semana para arrancar y ya está chévere como nos programaron este mes a nosotros empezando el 1 de abril, ¿cierto? Los quiero escuchar a ustedes, a qué se dedican, dónde están, en qué ciudad están, en qué país están. Y bueno, y ahí vamos charlando, ¿cierto? Prendan sus cámaras, prendan sus micrófonos, ¿no? Si no, esto a veces es una sesión de espiritismo, parece. Pues los que puedan prender micrófono, cámara, los que no pueden prender micrófono, aunque sea por el chat, nos escriben algo. Bueno, los quiero escuchar. ¿Quiénes son ustedes? A ver. O empiezo a preguntarles yo. Dale, Sebastián, que levantaste la mano. Cuéntanos. Bueno, buenas tardes, profe. Mi nombre es Sebastián Higuera, soy ingeniero ambiental. Actualmente me desempeño digamos que en la disciplina de la consultoría. Hago consultoría para empresas de diferentes sectores económicos, desde prestación de servicios a la salud humana, prestación de servicios a la salud animal, temas de actividades de alto riesgo también. Trabajo con, pues, empresas, asesoro empresas que trabajan con industria metalmecánica, trabajo en alturas, mantenimiento de fachadas,
Por ejemplo, también empresas gestoras de residuos peligrosos, empresas fabricantes de productos químicos de limpieza y desinfección. Entonces, digamos que todo este tema de salud ocupacional ahorita para mí es un factor muy importante en cuanto a tema de aprendizaje. Tengo ya más o menos 2 años de experiencia y pues gracias a Dios también todo lo que han ido compartiendo en las diferentes materias que he visto a lo largo de la especialización, pues me han servido mucho en cuanto al campo de acción que yo puedo ejercer en las empresas para las cuales trabajo y asesor actualmente. Y pues mi objetivo básicamente es poder obtener la licencia para yo directamente prestar los servicios. Yo presto los servicios a través de una empresa consultor actualmente Excelente, Sebastián. Muchas gracias por compartir. ¿En qué ciudad estás tú? en la ciudad de Bogotá. Excelente, ¿no? Sebastián a la orden. Y compañeros, ahí tienen también en Sebastián alguien que les puede apoyar mucho, porque la Sí. idea es que entre todos nos apoyemos. ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp? No, no, actualmente de pronto hay veces se comunican es las mentorías y ya. Pero sería chévere que tengan un grupo de WhatsApp entre ustedes, alguien que lo lidere ahí y se están Sí, apoyando entre ustedes, ¿no? Bueno, es pero cierto, eso ya es una iniciativa de ustedes. Yo no me puedo meter en esto por obvias Mm, razones, sí, pero señor. ahí pueden utilizar este chat para eso, por ejemplo. Muchas Bueno, gracias, gracias, profe. Sebastián. Bendiciones. Jorge Eliezer, que prendió su cámara, cuéntenos. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Jorge Eliezer Herrera Arrieta. Estoy ubicado en la ciudad de Cartagena, Bolívar. Soy ingeniero industrial, tecnólogo en salud ocupacional. 14 años de experiencias en el área de HSQ. Tengo formaciones como también auditor interno, en la ISO 9001, 14001. Actualmente, igual como el compañero, me dedico a temas de consultorías, diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de gestión integrado, guía RUT también. Pues lo que estoy tratando de hacer es pues ya tener pues mi licencia como especialista para poder ejercer pues al 100%, ya que me toca hacerlo a través de una empresa consultora y ya pues quisiera hacerlo yo de forma individual, sin haber algún intermediario o un tercero que pues pueda avalar lo que yo hago pues con mis capacidades que he adquirido durante este tiempo de formación, de experiencia, con experiencia en el sector industrial de la ciudad de Cartagena, de servicios. Eh, pues entonces la finalidad, pues estas materias pues me han ayudado a complementar. Pues la verdad, pues hay cosas que ya conozco, pero pues nunca está de más leer o escuchar la formación de otros compañeros o incluso pues profesores, tutores que pues también tienen otra experiencia. Y se me ha hecho más fácil porque, pues, por la experiencia que tengo en el área. Jorge Eliezer, muchas gracias, igual que Sebastián. Sí, mira, son profesionales que están dedicados a esto, a pesar de que su pregrado es en ingeniería industrial, pero pues tienen muchísima experiencia en HS. Que interesante que lo insisto en que tengan ustedes un grupo. En ese grupo de Sí, WhatsApp profesor, hay un grupo. no solo les Hay un sirve para lo grupo. académico, les sirve para conectarse hasta profesionalmente, ¿no? Entre ustedes pueden ayudarse muchísimo. O los que no están se pueden vincular allí, ¿no? Jorge Eliezer. Es correcto, profesor. Sí, se tiene un grupo. De pronto mi compañero, pues, no está, pero sí hay un grupo que se creó al inicio. Ahí compartimos dudas y despejamos también dudas. Nos ayudamos mutuamente. Bueno, entonces ahí Jorge Eliezer le recomiendo ahí agregar, no sé cómo agregar a Sebastián Higuera. Ahí pueden usar el chat para conectarse. Muchas gracias, Jorge. Qué bonita ciudad esa de Cartagena. Y Sebastián también, que está en Bogotá, que es la capital, que es una ciudad muy chévere. Bueno, ¿quién más nos quiere compartir por acá? Yo sé que ustedes ya se conocían, ¿cierto? Yo hago estos para conocerlos porque no sé quiénes son ustedes. Bueno, Mario, Mario Profe, Muñoz, la ¿quieres? verdad, profesor, nosotros nos conocíamos porque primer profesor que hace esta metodología. No, es importante porque a veces uno no sabe quiénes son los compañeros. Y a mí me sirve mucho porque, pues sí, yo tengo varias carreras. Yo soy matemático, pero también soy ingeniero ambiental
y también soy ingeniero de sistemas. Y tengo una maestría en ingeniería ambiental y un doctorado en ingeniería ambiental, pero mi trabajo como matemático me he dedicado a hacer mucho modelación. Hago modelación de contaminantes en la atmósfera. Entonces vengo trabajando, por ejemplo, lo que antes se llamaba Ingeominas, ahora se llama Servicio Geológico. Yo hice los modelos que ayudan a predecir cómo se mueven las cenizas volcánicas, tanto del Nevado de Ruiz, de Volcán Galeras, y hacemos control por contaminantes, pero naturales en este caso. Esa ha sido como mi experiencia. Entonces, es muy chévere venir a encontrar a Sebastián y a Jorge porque ustedes están más trabajando en la empresa, ¿no? Y el trabajo de la empresa es diferente. Yo lo conozco, pero pues no es mi fuerte. Mi fuerte es la modelación desde lo ambiental y también desde salud y seguridad en el trabajo, desde toda esa parte matemática, pues haciendo investigación. Bueno, ¿quién más nos quiere contar? Aquí son muy tímidos o muy temidos, oiga. Buenas Marlene, tardes. buenas tardes. ¿Quién nos habla desde la Secretaría de Educación? ¿Dónde estás tú? Mi nombre es Andrea Barandica. Estoy ubicada en el Cerrito Valle del Cauca. Excelente. Soy de profesión psicóloga y trabajo en la Secretaría de Educación Municipal como secretaria de Educación. Pues me ha aparecido ayer y estuve revisando pues toda la metodología de lo que se va a ver en esta sección y me parece muy interesante. Pues dentro, ustedes saben que nosotros como psicólogos pues tenemos un rango muy amplio laboral y que nos puede servir demasiado para nuestro trabajo como psicólogos eh, dentro de las empresas. Bueno, señorita, muchas gracias. Sí, señora, usted como psicóloga y desde el trabajo que usted hace en Secretaría de Educación es fabuloso porque uno de los elementos importantes en salud ocupacional es la educación, la sensibilización, la capacitación. Y esto tiene que ver no solo con las empresas, sino con todo, ¿no? Las instituciones educativas tienen una cantidad de riesgos que son complicadísimos. Algunos naturales, algo otros son del mismo ser humano, que tienen que ver con los mismos docentes, con el PAE, con el tema de las relaciones de la organización, ¿no? Y, Es bien y interesante. y los riesgos del transporte escolar, porque nosotros Sí, tenemos transporte escolar de Jeeps, en toda la zona rural y zona rural alta, toda esa parte lo manejamos y esos son unos riesgos la mañana, son unos riesgos bien amplios, ¿no? Y fuera de eso, las instituciones educativas también manejan insumos químicos porque y utilizan muchos insumos para los aseos y a veces no son bien manejados. totalmente de acuerdo. El tema de los laboratorios de los colegios, el tema de la alimentación, el tema de los Jeeps. Mire que yo vivo en Eje Cafetero, me muevo entre Pereira, Manizales, trabajo para Secretaría de Educación de Caldas también, asesoro en un programa que se llama Crece, que tiene que ver con el gobierno, con el tema de paz, reconciliación y todo eso, y trabajo en la zona rural, y entonces es increíble ver esos Jeeps que a veces pasan cargados con 25 niños. Claro, de zonas donde no entra otro carro sino el Jeep. Pero si uno de esos carros se resbala o algo, o un pelado se cae, pues ahí vienen accidentes que pues van contra el rector y contra la misma Secretaría de Educación. Es bien complicado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, señorita. ¿Quién más A nos usted, quiere profesor, compartir? muchas gracias. Dale, por acá está Marlene Incapié o Mario Muñoz o Ana Milena. Marlene Incapié, cuéntanos. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Incapié. Trabajo en una empresa, en una fundación sin ánimo de lucro en el proceso de recursos humanos. Soy la coordinadora de recursos humanos. Pues la intención es afianzar mis conocimientos, dado que pues desde mi proceso es bastante importante el sistema de gestión de seguridad y salud en la empresa. Entonces, básicamente estoy haciendo la especialización por esto.
Soy profesional en finanzas y negocios internacionales, pero mi experiencia toda está en procesos de talento humano. Excelente, Marlene. Mire que lo más importante que tiene una organización en los recursos financieros y económicos son las personas. Y hablar de personas es eso, es cuidar la integridad de ellos, es hablar, es escuchar las necesidades de ellos. Si la organización valora al ser humano como tal, la organización es un éxito. De lo contrario, son trabajadores desmotivados, que no están cumpliendo la misión, y que la empresa poco a poco va a pique, ¿no? Entonces, el trabajo suyo es muy lindo, muy bonito y claro, la especialización les sirve mucho. Venga, les hago una pregunta. Yo, como es primera vez que les doy clases a ustedes, ¿esta qué asignatura es en su programa? ¿La primera, la segunda, la tercera o es la primera que están viendo? ¿Cómo van? Para mi caso es la sexta. Ajá. Para el Para caso todo- mío también es la sexta. Ah, listo, listo. O sea, que van en mitad del programa. ¿Ustedes ya miraron la electiva de investigación? No, Yo señor. no. No, O sea, que todavía no. están próximos a ver una electiva de investigación. Si no es la séptima, es la octava. Es una asignatura donde les van a explicar el proceso de investigación. Obviamente es una especialización que no tiene una investigación como la del pregrado, ni de una maestría, pero sí es un trabajo final que hay que hacer. Ese trabajo final, usted debe escoger una temática, debe coger las asignaturas que miró y desarrollarlo con un asesor. Esa asignatura se llama electiva 1. Deben verla, entonces es la siguiente. Ah, pero está bien. O sea que ya Creo llevan que varias como la más. última, profesor. Creo Creo que es la que última. como será la última, bueno, yo escuché que iba después de la sexta. Puede ser séptima, octava o máximo lo que usted dice, novena, décima, última. Pero sí, la idea es que por ahí va ese trabajo. Está bien. Muy bien, entonces vamos en la sexta. Ana Milena, ¿estás por ahí? ¿Nos quieres contar algo? Hola, profe, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, profe, yo soy fisioterapeuta de profesión, llevo 20 años en esta bella carrera. Soy especialista en gerencia, auditoría y administración de IPS y adicional, pues, soy propietaria de una clínica odontológica y de salud médica integral. Pues la clínica pues cuenta con su licencia y pues obviamente dentro de los contratos que tengo manejo también lo que son las inspecciones de puestos de trabajo, las charlas, todo como la educación en salud ocupacional. Y por eso quise complementar los conocimientos con la especialización y me ha servido bastante porque, por ejemplo, el tema que vimos hoy, profe, es algo que sí se está presentando, por lo que usted dice, en los contratos dicen las funciones y o las demás que nos ponga el jefe. Entonces es como también educar al jefe o al dueño de la empresa de que sea específico en las funciones que tiene que realizar ese trabajador para que no vaya a tener inconvenientes con la ARL a futuro, porque yo trabajo, pues le hago intervenciones a las ARL y generalmente a veces pues se lesiona el paciente o el trabajador y no lo reconocen porque no están dentro de las funciones que debe realizar el trabajador, entonces pues pierde, o sea, después de un trabajador lesionado, pues es muy difícil, depende del tipo de lesión que tenga, que se vuelva a reintegrar, entonces hay que reubicarlo, entonces no tiene preparación para otro trabajo, entonces o sea, siento yo que eso es algo muy importante, cambiarle la perspectiva al jefe o al dueño de la institución, que realmente sea claro en lo que está contratando al trabajador. Y Ana Milena, muchas gracias. Sí, ves interesante que es conocernos entre ustedes. A mí me gusta esto porque les voy a ser bien franco. Yo miro las hojas de vida de ustedes que sin conocerlos sé que son profesionales maravillosos, que tienen mucha experiencia laboral, que tienen sus organizaciones. Y pues, o sea, uno no está con personas que no conocen del tema, todos ustedes conocen. Entonces yo les hago la invitación a que en los foros, si alguno quiere hacer una retroalimentación, hágala. Si me quiere ayudar contestándole a alguien a quien yo le estoy contestando mal, porque a veces uno se equivoca, hágalo, profe. La mejor respuesta es esta, hágalo. Colabórenme, que esa es la idea, que nos apoyemos porque entre todos salimos.
Por eso me parece importante este espacio de esta primer clase de conocernos, reconocernos un poquito y motivarlos a que participen, a que no seamos individuos, sino que seamos colaborativos y cooperativos en el desarrollo de esta asignatura. Muchas gracias, Ana Milena. Mire que usted me recordó algo allá en un colegio en Pasto, donde uno a veces por ser jefe, buena gente, comete errores. Necesitábamos pintar el colegio, imagínense, para una Semana Santa, y dijimos, en Semana Santa pintamos el colegio. Y entonces el rector dijo, bueno, ayúdeme a conseguir a Alex, a mí me decían Alex allá, Alex, ayúdeme a conseguir un pintor muy bueno para que nos pinte este colegio en la parte interna. Un colegio grande, ¿no? Es un colegio de 1.800 estudiantes, el Champañal de Pasto. Entonces conseguimos un pintor que nos pinte esto y bueno, y justo en ese momento el personal de aseo, un señor que barría los salones y tal, escuchó la conversación, se acercó y dijo, venga hermano, le dice al rector, hermano marista, ¿no? Hermano, le dice, ¿por qué no me hace trabajito a mí? Yo necesito platica, mire, pero algo extra, ¿no? El hermano dice, pero tú puedes pintar. Le dice, pues pintar, eso cualquiera pinta. Pues yo pinto. Entonces el hermano le hizo un contrato verbal, lo puso a pintar, le compró los cuñetes de pintura y a los 2 días este joven se inflamó todo el cuerpo. Resultó una persona alérgica al plomo. El problema fue muy grande porque él durante años tuvo que irse a Cali a tratamientos. Al final no se pudo y él murió. Y la familia demandó eso y esa demanda prácticamente quebró al colegio económicamente. Claro, es una comunidad muy grande la de los hermanos maristas. Ellos pagaron esa deuda, fue como de 1.800 millones de pesos, pero el colegio estaba económicamente muy mal, ¿no? Entonces, demás funciones. Las demás funciones barren de, por ejemplo. Tranquila, vaya. Cualquier Imagínese. cosa me avisan. Vaya, Bueno, Ana tranquila. Milena, yo te aviso. Tranquila. Bueno, ¿quién más nos quiere contar por acá o los dejo sueltos faltando 3 minutos? Yo en el chat les coloqué 3 informaciones. La primera, les coloqué un enlace a YouTube de una película que a mí me fascina, que se llama Tiempos Modernos. De pronto ustedes ya la han visto. Mírela con su familia, es buenísima. La película dura 1 hora y media. Pero yo les recomiendo solo los primeros 17 minutos para esta materia. Miren los primeros 17 minutos y hagan un análisis de lo que es riesgo, de lo que es enfermedad, de lo que es accidente de la empresa, ¿no? Miren que esa película fue grabada en 1904. Tiene 120 años y miren el reflejo de sus organizaciones. ¿Listo? Ahí les dejo como tarea. Eso no tiene nota, mírelo para ustedes. Es un regalo que vale la pena mirarlo. Además, una película buenísima para que la mire con su esposo, con su esposa, con su mamá, con su papá, con sus hijos. Esa película es buenísima, vale la pena mirarla. Y les dejo 2 enlaces. Uno que es una encuesta que me obliga a la universidad que la haga. Por favor, me hacen esa encuesta que es para evaluar la sesión. Y la segunda es una encuesta mía, que es para mirar percepciones mías. Las encuestas las vamos a hacer todas las semanas. Bueno, muchas gracias, apreciados estudiantes. Voy a regresar, como me pide la universidad, volver a la presentación para decirles que gracias y hasta luego. Muchas me perdí. Bueno. Entonces, apreciados estudiantes, pues Dios me los bendiga, que tengan mucho éxito con esta unidad y con esta asignatura. Si se les ocurre alguna inquietud, utilicen el foro de dudas, que con mucho gusto yo lo contesto. Muchas bendiciones y nos vemos hoy en 8. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén Hasta bien. luego, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego.